¿Alguna vez te has sentido prisionero de tus propios pensamientos, como si una nube de negatividad estuviera siempre a tu alrededor? Jesús sabía exactamente lo que era lidiar con las batallas de la mente. Por eso, nos dejó enseñanzas poderosas para vencer los pensamientos negativos que intentan alejarnos de la paz que Dios nos ofrece. En el mundo actual, estamos constantemente bombardeados por presiones y preocupaciones. Esto a menudo nos hace sentir ansiosos, inseguros y desmotivados. Pero la buena noticia es que la Biblia está llena de principios prácticos para superar estos pensamientos y encontrar la verdadera libertad mental. A lo largo de este video, nos sumergiremos en algunas de las lecciones más profundas que Jesús nos enseñó, revelando cómo podemos transformar nuestro pensamiento y traer más paz y propósito a nuestras vidas. Mira hasta el final, ya que cada lección es valiosa, pero la última enseñanza es la más importante de todas. ¿Cómo afrontó Jesús las tentaciones mentales? ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una tormenta de pensamientos que parecen ahogarte? Pensamientos que llegan sin previo aviso, te roban la paz y crean dudas y miedos que parecen incontrolables. Jesús conocía estas tormentas. En el desierto, solo, afrontó la batalla mental más intensa que nadie pudiera imaginar. 40 días y 40 noches de ayuno, sin compañía y sin descanso. Era el momento perfecto para que la oscuridad le lanzara los dardos más agudos de la duda, el miedo y la tentación. Imaginemos la escena. Jesús, en su debilidad física, es atacado por el enemigo con una serie de preguntas. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. La tentación no era solo por el pan, se trataba de identidad. Fue un ataque directo a lo que Jesús sabía sobre sí mismo y su misión. ¿Y cómo responde Él? No con ansiedad, no con confusión. Él responde con sinceridad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra de Dios fue el ancla que mantuvo a Jesús firme en medio de la tormenta mental. ¿Con qué frecuencia te sientes también desafiado en tu identidad? Con pensamientos como no soy lo suficientemente bueno o nunca lo lograré. Jesús nos mostró que estos pensamientos no tienen por qué definir quiénes somos. Nos enseñó que, frente a toda mentira o duda que intente dominar nuestra mente, la verdad de Dios es la respuesta que nos hace libres. Machine Translated by Google. La palabra no es solo un conjunto de letras, ella está viva, activa, y es lo suficientemente poderosa para silenciar las voces de la desesperación y la tentación. Pero el enemigo no se detuvo allí. Siguió intentando plantar semillas de orgullo y autopromoción. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Mateo 4:6. La tentación aquí era simple: demostrar su valía. ¿Cuántas veces en nuestro viaje espiritual nos sentimos presionados a demostrar algo a los demás o incluso a nosotros mismos? Pero Jesús, una vez más, no cayó en la trampa. Él respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Capítulo 4. La clave para superar los pensamientos negativos. En la primera parte de esta reflexión, vimos cómo Jesús enfrentó la tentación en el desierto y cómo su identidad establecida en Dios le impidió ceder ante las mentiras del enemigo. Ahora, continuamos profundizando en este tema, conectando la experiencia de Jesús con nuestra propia batalla contra los pensamientos negativos. Identidad establecida en Cristo. Aquí está la clave para superar los pensamientos negativos. No necesitamos demostrar nada a nadie cuando sabemos quiénes somos en Dios. Jesús sabía quién era y por eso no necesitaba demostraciones extravagantes de poder para afirmar su identidad. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nos sentimos tentados a comparar, competir o pretender ser algo que no somos,
Debemos recordar que nuestra identidad está fundamentada en Cristo, y eso es suficiente. El ataque final del enemigo contra Jesús llegó en forma de una oferta tentadora. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Mateo 4:9. Riquezas, poder, gloria, todo parecía estar a su alcance. Pero Jesús sabía que el precio era demasiado alto, su alma. ¿Cuántas veces también nos bombardean pensamientos como, si tuviera esto, seré feliz? Jesús nos mostró que ningún tesoro en este mundo vale nuestra integridad espiritual. Su respuesta fue clara: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Mateo 4:10. Así aprendemos que la verdadera paz y satisfacción no se encuentran en las ofrendas del mundo, sino en nuestra conexión con Dios. La confrontación entre la fe y la duda. ¿Alguna vez has sentido que estás caminando sobre una delgada línea entre la fe y la duda, como si un paso en falso pudiera hacerte caer? Pedro vivió esta experiencia literalmente. En aquella noche tormentosa, mientras los vientos soplaban y las olas se levantaban alrededor de la barca, Jesús apareció caminando sobre el agua. Mateo 14:28-31. Pedro, con valor, pidió ir hacia él. Al recibir la invitación de Jesús, caminó sobre el agua, un momento de fe inquebrantable. Pero cuando apartó los ojos de Cristo y se concentró en la tormenta, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Esto no es muy diferente de lo que sucede en nuestras mentes. La fe nos lleva a lugares imposibles, pero un pensamiento de duda puede hundirnos en la ansiedad y el miedo. Pedro gritó pidiendo ayuda, y Jesús inmediatamente lo agarró y le preguntó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por pensamientos negativos, aún sabiendo que Jesús está a nuestro lado? Cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, podemos caminar a través de las tormentas. Pero cuando prestamos demasiada atención al ruido que nos rodea, problemas, presiones de la vida, incertidumbres, la duda toma el control y nos hundimos. La fe nos llama a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no vemos la solución. La duda, en cambio, nos susurra que no somos capaces, que estamos solos y que lo peor sucederá. Pero aquí está la buena noticia. Así como Jesús no dejó que Pedro se hundiera, tampoco nos lo permitirá a nosotros. Él nos invita a confiar plenamente en Él, manteniendo nuestra mirada fija en su palabra y promesa. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Ten cuidado con los pensamientos que cultivas. Nuestra mente es como un campo fértil. Lo que plantamos allí crece. Todo pensamiento que permitimos que eche raíces, sea bueno o malo, germina y da fruto. Jesús nos advirtió sobre esto en la parábola del sembrador, Marcos 4:320. Habla de 4 tipos de suelo que representan diferentes corazones y mentes, y nos enseña sobre el impacto de los pensamientos que cultivamos. Si nuestra mente es terreno rocoso, incluso podrán brotar buenos pensamientos, pero rápidamente serán sofocados por las dudas y la falta de profundidad espiritual. Si nuestra mente es tierra espinosa, preocupada por las riquezas, el estatus y las ansiedades de la vida, la palabra de Dios se ahogará y no dará fruto. Pero si cultivamos una mente como buena tierra, alimentada por la palabra de Dios, nuestra fe crecerá y producirá fruto abundante. ¿Qué has permitido crecer en tu mente? ¿Pensamientos de miedo y duda o pensamientos de fe y esperanza? La respuesta definirá los frutos que cosecharás. Renovando la mente. La mayoría de las batallas que enfrentamos comienzan en la mente. Por eso, Jesús nos llama a una transformación continua. Pablo refuerza esto en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestras mentes pueden estar contaminadas por pensamientos destructivos, palabras negativas que escuchamos, inseguridades
y miedos que acumulamos. Si permitimos que estas aguas contaminadas fluyan sin control, afectarán nuestra perspectiva de vida, nuestro comportamiento y nuestras elecciones. Pero Jesús nos ofrece la oportunidad de purificar este río con las aguas frescas de su palabra. Cada vez que reemplazamos un pensamiento negativo con la verdad de Dios, estamos renovando nuestra mente. Esto requiere decisión y disciplina. La renovación de la mente es un proceso continuo, pero es a través de ella que experimentamos la vida abundante que Jesús prometió. Los ojos de la fe, ver más allá de lo negativo. La fe nos permite ver lo invisible, confiar en lo imposible y esperar lo inesperado. Bartimeo, aún sin vista física, vio quién era realmente Jesús y por tanto fue sanado. Marcos 10, 46, 52. Los pensamientos negativos quieren mantenernos atados a lo que vemos en lo natural, pero Jesús nos invita a confiar en lo que Dios está haciendo, aun cuando no podamos verlo. La fe transforma nuestra percepción de la realidad. Mire más allá de las dificultades y vea las oportunidades que Dios está preparando. Él tiene el control, calmando tus tormentas y guiándote hacia la victoria. A continuación, la versión corregida y mejorada del texto, basada en principios bíblicos. Capítulo 3, versículos 7 al 9. Dios respondió a Salomón y le concedió una sabiduría incomparable. Sin embargo, con el tiempo, Salomón llegó a confiar más en su propia inteligencia y fuerza que en la dirección de Dios. Esto lo llevó por un camino de autosuficiencia, que al final trajo consecuencias desastrosas. La autosuficiencia es una trampa sutil que a menudo comienza con buenas intenciones. A veces, queremos resolver los problemas por nuestra cuenta, asumir la responsabilidad y controlar la situación. Pero con el tiempo, esta actitud puede alejarnos de la dependencia de Dios y llevarnos a confiar excesivamente en nuestras propias fuerzas. Salomón construyó un imperio, acumuló riqueza e hizo poderosas alianzas políticas. Sin embargo, a lo largo del camino, su mente fue seducida por la idea de que podía manejar todo solo. Comenzó a adorar a otros dioses y a seguir prácticas que lo alejaban del propósito que Dios tenía para él. Primera Reyes 11:46. ¿Cuántas veces hemos caído también nosotros en esta trampa? Comenzamos confiando en Dios, orando por su guía, pero a medida que avanza la vida, comenzamos a creer que podemos manejar todo por nuestra cuenta. La autosuficiencia nos lleva a territorio peligroso, y es aquí cuando comienzan a arraigarse pensamientos negativos, como el orgullo, la arrogancia y una falsa sensación de seguridad. Cuando confiamos únicamente en nuestra fuerza, olvidamos que nuestras limitaciones humanas son reales, y es precisamente ahí donde comienzan muchas caídas. Jesús nos enseña a evitar este camino de autosuficiencia. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Esta es una de las declaraciones más poderosas de nuestra dependencia de Dios. Sin Jesús, todos nuestros esfuerzos son como una rama desconectada de la vid, que finalmente se seca y muere. No importa cuán talentosos, inteligentes o capaces seamos, sin una conexión con Jesús, nuestra fuerza es insuficiente para superar las luchas de la vida y los pensamientos negativos que nos consumen. La historia de Salomón sirve como recordatorio de que la verdadera sabiduría no radica en confiar en nuestras propias habilidades, sino en humillarnos ante Dios y reconocer que lo necesitamos a cada paso. Cuando pensamos que podemos hacerlo todo nosotros mismos, abrimos la puerta al orgullo y la caída. La Biblia dice: delante del quebrantamiento es la soberbia, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. El orgullo es un enemigo silencioso que invade la mente y nos hace creer que no necesitamos a Dios. Sin embargo, es en la humildad y la dependencia donde encontramos la verdadera fuerza. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un ciclo de agotamiento mental,
tratando de resolver cada problema con tu propia fuerza? ¿Tratas de controlar cada detalle de tu vida, creyendo que si trabajaras más duro o pensaras más profundamente, todo estaría bien? La verdad es que cuanto más intentamos controlarlo todo, más nos cansamos y más vulnerables nos volvemos a los pensamientos negativos. Cuando olvidamos poner a Dios en el centro, nos alejamos de la fuente de la verdadera sabiduría, paz y fortaleza. Jesús nos muestra el camino opuesto. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Ser pobres de espíritu significa reconocer nuestras limitaciones y nuestra total dependencia de Dios. No se trata de ser débil, sino de reconocer que nuestra fuerza proviene de una fuente infinita. Cuando nos conectamos con esta fuente, los pensamientos negativos, la ansiedad y la carga de la autosuficiencia comienzan a desaparecer. Salomón, al final de su vida, reconoció el error de haberse distanciado de esta dependencia. En el libro de Eclesiastés, reflexiona sobre sus logros y llega a la conclusión de que todo era vanidad y correr tras el viento. Eclesiastés 2:11. Se dio cuenta de que sin Dios en el centro, todo esfuerzo humano es vacío y sin propósito. Su sabiduría, sus riquezas y su poder no fueron suficientes para traer la verdadera paz y satisfacción, que solo vienen de una vida de total dependencia de Dios. Jesús nos ofrece un camino mejor. Él nos llama a confiar en Él y depender completamente de Él, no solo en momentos de debilidad, sino todos los días. Cuando hacemos esto, nuestras mentes se liberan de las trampas de la autosuficiencia, el orgullo y los pensamientos negativos que nos dicen que estamos solos en este viaje. Recuerda, la verdadera fuerza está en reconocer que sin Dios nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Número 8. Perdónate a ti mismo. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un ciclo de culpa, reviviendo errores pasados y permitiendo que esos pensamientos dominen tu mente? Todos nos enfrentamos a esta batalla interna en algún momento. La carga de la culpa y la vergüenza puede ser paralizante y los pensamientos negativos que surgen de esta sensación de fracaso pueden alejarnos de la paz que ofrece Jesús. Pero Jesús nos mostró algo extraordinario, el camino de la gracia. Y esta gracia no es solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Cuando los escribas y fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús, esperando que la condenara, Jesús hizo algo inesperado. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Uno por uno se fueron alejando, dejando a la mujer sola con Jesús. En lugar de condenarla, él dijo: «Tampoco yo te condeno, vete, y no peques más». Juan 8:11. Este acto no solo fue un ejemplo de perdón, sino también una invitación a que las mujeres se liberen de la condena y sigan adelante. Así como Jesús perdonó a aquella mujer, nos ofrece el mismo don de gracia y perdón. Pero ¿cuántas veces, incluso después de haber sido perdonados, todavía cargamos con la culpa y el peso de los errores del pasado? Muchas veces nuestros pensamientos negativos provienen de una incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Nos quedamos atrapados en el ciclo de «no soy lo suficientemente bueno» o «nunca superaré esto». Pero Jesús nos llama a abrazar plenamente su gracia, lo que incluye aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Pensemos en Pedro. Fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Caminó junto a él durante 3 años. Fue testigo de milagros y aprendió directamente del Maestro. Sin embargo, la noche en que Jesús fue arrestado, Pedro negó conocerlo 3 veces. Lucas 22, 5, 4, 6, 2. El dolor y la vergüenza de esta traición le pesaron mucho y lloró amargamente. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no solo lo perdonó, sino que lo restauró, reafirmando su llamado y misión. Apacienta mis ovejas. Juan 21, 17. Este encuentro entre Jesús y Pedro
es un claro ejemplo de cómo debemos afrontar nuestros propios errores. Así como Jesús perdonó y restauró a Pedro, también nos ofrece restauración. Para lograr esto, necesitamos permitirnos recibir el perdón. Jesús no nos llama a vivir atrapados en la culpa, sino a caminar en libertad. El don de la gracia es completo, y eso incluye la gracia de perdonarnos a nosotros mismos. A menudo, los pensamientos negativos surgen de una percepción distorsionada de nosotros mismos. Nos quedamos estancados en lo que hicimos mal, incapaces de ver más allá de nuestros errores. Pero Jesús nos ve de otra manera. Él nos ve a través de los ojos de la gracia, no de los errores del pasado. Cuando le dijo a la mujer adúltera, «Vete y no peques más», le estaba ofreciendo una nueva oportunidad, una vida libre del peso de la condenación. Esta misma oportunidad se nos da a todos. La autocrítica dura, el perfeccionismo y la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos son trampas que nos atrapan en un ciclo de pensamientos negativos. Jesús nos llama a liberar nuestra mente de estas cargas. Nos invita a acoger la gracia que nos ofrece y vivir en una nueva realidad donde el pasado no nos define. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. A continuación, el texto revisado, mejorando la ortografía y el estilo, y ajustándolo para reflejar más claramente los principios bíblicos. Capítulo 1, versículo 9. Una vez que somos perdonados por Dios, somos limpiados, y nuestros pecados ya no tienen poder sobre nosotros. Perdonarse a sí mismo no se trata de minimizar los errores o ignorarlos, sino de aceptar que el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para cubrir todas las deficiencias. Cuando nos aferramos a la culpa y a la vergüenza, en cierto modo estamos diciendo que lo que Jesús hizo por nosotros no fue suficiente. Pero Él nos invita a confiar en su gracia y dejar atrás el pasado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 1 Corintios 5:17. Esto significa que el viejo yo, atrapado por los errores del pasado, ya no existe. Eres una nueva creación en Cristo. En el momento en que aceptas esta verdad, tu mente comienza a liberarse de los pensamientos negativos que surgen de la autocrítica y la condena. La gracia de Dios te permite avanzar, dejar atrás el pasado y vivir en libertad. Jesús nos dio un ejemplo de cómo perdonar a los demás, pero también nos llama a extender esa misma gracia a nosotros mismos. Después de todo, ¿cómo podremos amar y cuidar a los demás si no aprendemos a amarnos y cuidarnos a nosotros mismos con el mismo amor que Él nos ofrece? Permítete liberarte de la prisión de la culpa. Recibe la gracia de Jesús en su totalidad y perdónate, así como Él ya te ha perdonado. Cuando haces esto, tu mente se convierte en un lugar de paz, libre de los pensamientos negativos que te retienen en el pasado. Número 9. El arma secreta contra los pensamientos negativos. Cuando los pensamientos negativos parecen rodearte como maremotos que intentan ahogarte, hay un arma secreta que Jesús nos enseñó a usar: la oración. Pero no hablo de una oración mecánica o formal, sino de la oración genuina, de esa conversación sincera y profunda que puedes tener con Dios en cualquier momento. Jesús nos mostró que la oración es un refugio poderoso, un lugar donde podemos derramar nuestras ansiedades, miedos y dudas, y recibir a cambio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:67. Imaginemos por un momento la escena en la que Jesús, en el huerto de Getsemaní, afronta su angustia antes de su crucifixión. Mateo 26:364. Estaba a punto de enfrentar la batalla más grande de su vida y su alma estaba profundamente angustiada. ¿Pero qué hizo? Jesús se fue a orar 3 veces. Clamó al Padre, expresando su dolor y al mismo tiempo entregándose completamente a la voluntad de Dios. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Jesús no ocultó su angustia. Nos enseñó que la oración es el lugar donde podemos ser completamente vulnerables, donde podemos traer cada pensamiento oscuro y entregarlo a Dios. A menudo subestimamos el poder de la oración. Cuando los pensamientos negativos nos atacan, tendemos a luchar con nuestras propias fuerzas, intentando silenciarlos con la lógica, la distracción o incluso la negación. Pero Jesús nos mostró que la verdadera manera de ganar estas batallas mentales es la entrega completa a Dios. La oración nos saca del campo de batalla y nos coloca bajo la protección divina. Es un espacio donde la mente encuentra descanso, donde las tormentas internas se calman, porque sabemos que no estamos solos. ¿Has experimentado alguna vez la paz que viene después de una oración sincera? Quizás comenzaste tu oración lleno de miedo, ansiedad y confusión, pero a medida que hablabas con Dios, algo dentro de ti comenzó a cambiar. La angustia fue sustituida por la calma, el miedo por la confianza. Esto es lo que sucede cuando entregamos nuestros pensamientos negativos a Dios en oración. Él nos promete: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. La oración nos conecta con una realidad mayor, donde los problemas que parecen insuperables, en realidad, están controlados por las manos de Dios. Jesús sabía que, para superar los pensamientos negativos y el peso de las circunstancias, la oración es esencial. A menudo se retiraba a orar solo, buscando fuerza y dirección en momentos cruciales. En el Evangelio de Lucas leemos: pero él se fue, salió al desierto y oró. Lucas 5:16. Esto nos enseña algo poderoso. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, dependía de la oración para recibir fortaleza. Si Él la necesitaba, ¿cuánto más nosotros? La oración nos alinea con la voluntad de Dios y nos ayuda a ver nuestras circunstancias bajo una nueva luz, no a través de los ojos de la ansiedad, sino a través de los ojos de la fe. La oración es más que solo hablar. También se trata de escuchar. Cuando nos acercamos a Dios en oración, podemos sentirnos tentados a contarle todos nuestros problemas y luego seguir nuestro camino. Pero Jesús nos enseña la importancia de escuchar. En el silencio de la oración, Dios a menudo habla a nuestros corazones, brindándonos consuelo y dirección. Es en este espacio de quietud que los pensamientos negativos pierden su poder, porque nuestras mentes se alinean con la verdad de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Cuando nos quedamos en silencio en oración, dejamos ir nuestras preocupaciones y permitimos que Dios tome el control. Hay momentos en que cuando oramos no sabemos qué decir. Tal vez el dolor o el peso de los pensamientos negativos sea tan grande que las palabras simplemente no salgan. Jesús también nos preparó para estos momentos. El apóstol Pablo escribió: y de igual manera, ¿también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esto significa que incluso cuando nos quedamos sin palabras, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Nuestras oraciones nunca son en vano. Dios nos escucha y actúa, incluso cuando no podemos expresar lo que sentimos. La oración no es el último recurso, es la primera línea de defensa. Cuando los pensamientos negativos comiencen a invadir tu mente, recuerda que puedes orar en cualquier momento y en cualquier lugar. No tiene por qué ser una oración larga o elaborada. Puede ser simple, sincero y directo. A Dios no le importa la forma, sino el corazón. Al dirigir tus pensamientos hacia Él, encontrarás la paz que el mundo no puede darte. La paz que solo puede surgir de una conexión profunda con el Creador. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo enfrentar las dificultades con la oración.
nos mostró que incluso en las horas más oscuras podemos encontrar fuerza al derramar nuestros corazones ante Dios. Así que, la próxima vez que los pensamientos negativos intenten apoderarse de tu mente, elige orar. Entrega cada miedo, cada duda, cada preocupación a Dios y confía en que Él está cuidando de ti. La oración es el arma que Jesús nos dio para ganar cualquier batalla mental, y con ella podemos experimentar la verdadera paz que viene de Dios. Número 10. Influencias negativas en la mente. ¿Cuántas veces has notado que el entorno que te rodea afecta directamente la forma en que piensas y sientes? Las personas de las que nos rodeamos tienen un poder profundo sobre nuestras mentes. Jesús lo sabía y nos enseñó a tener cuidado con las influencias que permitimos en nuestras vidas. Se alejó de las multitudes, buscó momentos de soledad y nos mostró que no todas las voces que nos rodean son beneficiosas para nuestro viaje espiritual y mental. Imagina el impacto que tienen sobre ti las palabras y acciones de las personas que te rodean. Si te rodeas de personas que se quejan constantemente, criticar y ver el lado negativo de todo, no es difícil ver que estos pensamientos y actitudes empiezan a influir en tu forma de pensar. El apóstol Pablo nos advirtió claramente sobre esto. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera carta a los Corintios 15:33. Por lo tanto, debemos estar atentos a las influencias que permitimos en nuestras vidas. Capítulo 15, versículo 33. Esto se aplica no solo a los comportamientos, sino también a los patrones de pensamiento. Cuando nos rodeamos de influencias negativas, nuestros propios pensamientos comienzan a reflejar esa negatividad. Jesús, aunque pasó tiempo con todo tipo de personas, desde los marginados hasta los líderes religiosos, sabía la importancia de alejarse para buscar la renovación. A menudo se retiraba a orar en soledad, no por desprecio a los demás, sino para recargar su mente y su espíritu, lejos de las voces que pudieran distraer su atención. Pero él se apartó a un lugar solitario y oraba. Lucas 5:16. Nos mostró que, en medio del ruido del mundo, es necesario encontrar momentos de soledad para mantener la mente clara y en sintonía con Dios. Mantenerse alejado de las malas compañías no significa alejarse de todos, sino más bien ser más selectivo respecto a quién está moldeando tus pensamientos. Quizás tengas amigos o colegas que siempre están involucrados en negatividad, chismes o críticas. Cada vez que participas en estas conversaciones, incluso sin darte cuenta, tu mente comienza a absorber esta atmósfera y comienzan a surgir pensamientos negativos, como una esponja. La mente humana absorbe lo que la rodea. Jesús nos enseña a tener discernimiento y filtrar lo que permitimos entrar en nuestra mente y corazón. Piensa en tus influencias diarias. ¿Quién está moldeando tus pensamientos? ¿Sus conversaciones diarias están llenas de esperanza y aliento o están arraigadas en el miedo, el pesimismo y la crítica? Jesús nos mostró que debemos ser luz en el mundo. Mateo 5:14. Pero eso no significa que tengamos que exponernos constantemente a influencias que nos derriban. A veces la decisión más sabia que podemos tomar es alejarnos de entornos o personas que contaminan nuestra paz mental y nuestra fe. Recuerde la advertencia de Proverbios: anda con sabios y serás sabio, mas el que se junta con necios sufrirá daño. Proverbios 13:20. Esto no significa que debamos despreciar o rechazar a las personas, sino más bien que debemos elegir cuidadosamente a quién permitimos que hable en nuestras vidas e influya en nuestros pensamientos. Si estamos constantemente expuestos a voces que nos alejan de la fe, la esperanza y la paz, estamos permitiendo que los pensamientos negativos se arraiguen en nuestra mente. Alejarse de las malas compañías también significa proteger tu mente de las influencias digitales y culturales. En un mundo donde estamos bombardeados con noticias negativas, redes sociales tóxicas y entretenimiento que glorifica la negatividad,
Es esencial filtrar lo que permitimos que entre en nuestras mentes. Si pasamos horas consumiendo contenido que promueve el miedo, la ira y la división, nuestras mentes comenzarán a reflejar esos mismos sentimientos. Jesús nos llama a estar vigilantes y a proteger nuestros corazones y mentes de cualquier cosa que pueda separarnos de la verdad y la paz que Él ofrece. Y cuando es inevitable estar en ambientes o con personas que traen esta influencia negativa, Jesús nos mostró cómo lidiar con estas situaciones. Él nunca permitió que las circunstancias o las personas que te rodean dictan tu comportamiento o tus pensamientos. Incluso cuando estaba rodeado de críticas, traición o desesperación, mantuvo su mente enfocada en el Padre y su misión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él respondió a la negatividad con gracia y compasión, pero sin permitir que corrompiera su mente o espíritu. Por eso, una parte fundamental para apartarse de las malas compañías es aprender a mantener la mente fija en Dios, independientemente de nuestro entorno. Esto significa cultivar una relación profunda con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y momentos de soledad, como lo hizo Jesús. Cuando nuestra mente está llena de la presencia de Dios, las influencias negativas pierden su poder sobre nosotros. El desapego no es un signo de debilidad o escape, sino un acto de sabiduría. Jesús sabía que para mantener la claridad mental y espiritual, a veces necesitamos alejarnos de entornos y personas que debilitan nuestra fe y nuestra paz. Él nos llama a hacer lo mismo, proteger nuestra mente y nuestro corazón de las influencias que pueden distanciarnos de Él y sumergirnos en pensamientos negativos. Número 11. Jesús nos enseña la serenidad incluso en las tormentas. Hay momentos en la vida en que tormentas incontrolables, vientos de preocupación, olas de ansiedad, todo lo que nos rodea sugiere caos. Es en este escenario que Jesús nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la paz interior. Cuando los discípulos se encontraron en medio de una tormenta en el mar, aterrorizados y creyendo que iban a perecer, encontraron a Jesús durmiendo pacíficamente en la barca. Marcos 4:35-41. En medio del tumulto, mientras la barca se balanceaba, Jesús descansaba. Cuando lo despertaron, simplemente se puso de pie, calmó el viento y las olas y preguntó: ¿por qué están tan asustados? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Esta escena es un ejemplo perfecto de cómo debemos afrontar las tormentas mentales que enfrentamos a diario. Aunque todo a nuestro alrededor pueda estar en desorden, Jesús nos enseña que la verdadera paz no proviene de las circunstancias externas, sino de una confianza inquebrantable en Dios. Él sabía que no importaba cuán fuerte fuera la tormenta, el Padre tenía el control, y esa certeza le daba la serenidad que necesitaba para descansar, aun cuando todo parecía desmoronarse. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las tormentas que nos rodean? Los problemas de la vida, las preocupaciones cotidianas y las incertidumbres sobre el futuro pueden sumergirnos en un ciclo de ansiedad y pensamientos negativos. Jesús, sin embargo, nos muestra que es posible encontrar la paz en medio de cualquier situación. Nos invita a experimentar esta paz, una paz que va más allá de la lógica y la comprensión humana. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Juan 14:27. Esta no es una paz pasajera que depende de las circunstancias, sino una paz interior basada en la confianza en Dios. La paz que nos ofrece Jesús es radicalmente diferente a la que el mundo intenta vendernos. El mundo promete paz a través del control, financiero, emocional o físico. Pero lo que Jesús nos enseña es que la verdadera paz no llega cuando tenemos todo bajo control, sino cuando le entregamos el control a Dios. Es una paz que viene de la entrega, de poner nuestros miedos y ansiedades en las manos de un Padre amoroso
que se preocupa por nosotros. Piensa en la última vez que te enfrentaste a una tormenta. Quizás fue una crisis en el trabajo, un problema de salud o un conflicto familiar. ¿Cómo reaccionaste? ¿Tu mente se llenó inmediatamente de preocupación y miedo? ¿O pudiste encontrar un momento de paz, recordando que Dios estaba en control? Jesús nos mostró que es posible mantener la calma incluso cuando todo a nuestro alrededor está agitado. Él no niega la existencia de las tempestades, pero nos enseña a afrontarlas con una paz que viene de dentro, una paz que nace de la fe. Jesús nos invita a esta paz diariamente. Cuando Él dice, no se turbe vuestro corazón, Él nos llama a confiar en Él, a no permitir que las circunstancias externas dicten el estado de nuestra mente y corazón. Esto no significa que no tendremos problemas o desafíos, sino que podremos afrontarlos con serenidad interior, sabiendo que Dios está a nuestro lado en cada paso del camino. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Cuando nuestra mente está fija en Dios, su paz se apodera de nuestro ser, silenciando los pensamientos de miedo e inseguridad. Esta paz también implica la práctica de entregar nuestras cargas a Dios. Jesús nos invita, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11:28. Muchas veces, los pensamientos negativos surgen porque cargamos más de lo que deberíamos, tratando de controlar todo en nuestra vida. Pero Jesús nos llama a dejar estas cargas y descansar en su promesa de cuidado y provisión. Cuando hacemos esto, experimentamos una ligereza mental, una tranquilidad que solo puede provenir de la confianza completa en Dios. Además, Jesús nos muestra que la paz interior es una decisión diaria. Así como Él eligió no dejarse sacudir por la tormenta en el barco, nos enseña que podemos elegir la paz en lugar del pánico. No es fácil, pero es posible. En lugar de permitir que pensamientos de miedo y duda dominen nuestras mentes, podemos elegir confiar y descansar en las promesas de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Cada vez que depositamos nuestras ansiedades sobre Él, estamos haciendo una elección consciente por la paz. Así que cuando llegue la próxima tormenta, ya sea externa o interna, recuerda que la paz que Jesús ofrece está disponible para ti. Puedes elegir descansar en medio del caos, sabiendo que Dios tiene el control. La paz interior que nos enseña Jesús no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que con Él podemos atravesar cualquier situación con el corazón y la mente tranquilos. Número 12. Lo que sale de la boca, sale del corazón. Jesús nos enseñó una verdad profunda y transformadora. Las palabras que decimos revelan lo que hay dentro de nuestro corazón. Él dijo, «Lo que sale de la boca contamina al hombre, porque lo que sale de la boca, del corazón sale». Mateo 15:18. Nuestras palabras son un reflejo directo de los pensamientos y sentimientos que cultivamos en nuestra mente. Tienen el poder de construir, pero también pueden destruir. A menudo, las palabras negativas que decimos son el resultado de pensamientos negativos que permitimos que se arraiguen en nuestros corazones. Piensa en cuántas veces te has sorprendido diciendo algo que, en el fondo, ni siquiera querías decir. Quizás, en un momento de frustración, hayas pronunciado palabras de desánimo, de crítica o incluso de enojo. ¿Estas palabras no salen de la nada? Vienen de dentro. Reflejan el estado de nuestra mente y corazón. Jesús nos enseñó que debemos cuidar la raíz para cambiar los frutos. Si nuestros pensamientos están llenos de miedo, ansiedad, celos o frustración, es solo cuestión de tiempo antes de que nuestras palabras revelen esta contaminación interna. El poder de las palabras es inmenso. Santiago nos advierte sobre esto cuando compara la lengua con un pequeño timón que puede dirigir un barco grande. Santiago 3:4 nos recuerda que aunque la lengua es pequeña, puede provocar un gran incendio en el bosque.
Santiago 3:5. Nuestras palabras, por pequeñas que parezcan, tienen el poder de traer sanación o destrucción, paz o conflicto, ánimo o desánimo. Y el origen de todo esto está en los pensamientos que permitimos que dominen nuestra mente. Jesús nos enseña que la manera de transformar nuestras palabras es transformar primero nuestra mente y nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Si queremos hablar palabras de vida, paz y esperanza, necesitamos llenar nuestra mente con la verdad de Dios, con pensamientos que edifiquen. Necesitamos permitir que la palabra de Dios habite ricamente en nosotros, porque es ella la que moldeará nuestros pensamientos y, en consecuencia, nuestras palabras. Cuando nuestros pensamientos están alineados con los de Dios, nuestras palabras serán un reflejo de esa paz y bondad. Piense en cómo Jesús usó sus palabras. Tenía el poder de pronunciar palabras que podían cambiar el destino de una persona. Sanó, liberó y transformó vidas con solo una frase. Nos mostró que las palabras dichas con fe y compasión tienen un impacto eterno. Cuando Jesús le dijo a la mujer con el flujo de sangre, «Hija, ¿tu fe te ha salvado? Ve en paz». Lucas 8:48. No solo la sanó físicamente, sino que también le restauró su dignidad. Sus palabras trajeron sanación tanto al cuerpo como al alma. Por otro lado, cuando permitimos que los pensamientos negativos dominen nuestra mente, nuestras palabras pueden herir profundamente. ¿Cuántas veces, en un momento de enojo o frustración, decimos cosas que no podemos retractar? Las palabras irreflexivas, fruto de pensamientos impuros, pueden causar cicatrices que tardan años en sanar. Jesús nos llama a estar vigilantes con nuestros pensamientos, porque de ellos dependen las palabras que saldrán de nuestra boca. Cuando elegimos cultivar una mentalidad de paz, gracia y bondad, nuestras palabras reflejan eso. Además, Jesús nos enseñó que nuestras palabras tienen el poder de moldear el entorno que nos rodea. En Proverbios leemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos y a los demás tienen el poder de crear una atmósfera de fe, esperanza y amor, o de miedo, duda y desesperación. Si repetimos constantemente palabras negativas, estamos alimentando pensamientos negativos dentro de nosotros mismos. Pero cuando usamos palabras de fe, estamos construyendo una mentalidad positiva y fortaleciendo nuestra conexión con Dios. Por lo tanto, debemos usar nuestras palabras sabiamente. Antes de hablar, deberíamos preguntarnos, ¿esto edificará o destruirá? ¿Refleja la verdad de Dios o la inseguridad de mi corazón? Cuando hacemos esta pausa para reflexionar, tenemos la oportunidad de realinearnos nuestros pensamientos con la palabra de Dios y así hablar palabras que traen vida, sanidad y restauración. Jesús nos llama a ser luz en el mundo, y una de las formas más poderosas en que podemos ser esa luz es a través de nuestras palabras. Cuando hablamos palabras de aliento, incluso en medio de nuestras propias luchas internas, estamos compartiendo la esperanza que viene de Dios. Estamos luchando contra la oscuridad, los pensamientos negativos, no solo en nuestras propias mentes, sino también en aquellos que nos escuchan. Nuestras palabras tienen el poder de bendecir o maldecir, de elevar o derribar, y lo que elegimos decir comienza dentro de nosotros. Si nuestra mente está llena de pensamientos que glorifican a Dios, nuestras palabras también serán un reflejo de esa gloria. Si cultivamos la paz interior, la compasión y el amor que Jesús nos enseñó, nuestras palabras se convertirán en un canal de bendiciones para nosotros y para quienes nos rodean. Cuida tus pensamientos y haz que tus palabras se alineen con lo mejor del corazón de Dios. Esta es la clave para vivir una vida que edifica, una vida donde las palabras que salen de nuestra boca traen vida y no destrucción. Haz clic en el botón suscribirse
para ser parte de esta cadena de palabras benditas. Y deja tu me gusta para que YouTube entienda que es contenido para todos y que puedan enviarlo a otras personas para que escuchen esta palabra.